Muy buenas noches con todos los asistentes, quienes se dan cita a este taller hoy viernes 20 de enero, 7 de la noche, a este taller que va a tratar el tema de abordaje terapéutico en pacientes con riesgo suicida. Tenemos con nosotros a la ponente psicóloga clínica licenciada Paola Reyes. Ella es argentina, ella es doctora en riesgo suicida. Ella también nos va a poder indicar los estudios que ella tiene y vamos a proceder. Paola, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias Jimmy, Giovanna, gracias al Centro Psicocap y gracias a ustedes. Muy bienvenidos y muy bienvenidas en esta noche. Bueno, como les dijo Jimmy, mi nombre es Paola Reyes, yo soy licenciada en Psicología especializada en terapia familiar. Es verdad que el doctorado mío corresponde a todo lo que es el abordaje en riesgo suicida y espiritualidad, considerando la espiritualidad como uno de los ejes para trabajar en el abordaje de riesgo suicida, en el abordaje terapéutico. Así que un placer y les agradezco de corazón. Sé que muchos están viniendo, algunos se están volviendo de sus trabajos, así que con libertad, con el tema de cómo se puedan ir conectando. Como hablábamos con Jimmy al comienzo, la idea es que si tienen algunas preguntas pueden ponerlas en el chat, las vamos a ir leyendo. La idea es que esto sea un espacio interactivo, porque lo que más nos importa, si bien toda esta primera parte va a ser un poco de conceptos en cuanto a lo que es el riesgo suicida, la conducta suicida y demás, la idea es que les sirva y nos sirva a nosotros en qué hacer cuando tenemos un paciente en nuestra consulta y nos dice, me quiero quitar la vida, o me quiero matar, o ya lo pensé, y estas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué cuestiones nosotros tenemos que tener presente a la hora de tener un paciente de este estilo, con estas características, y en qué trastornos mentales aparece especialmente la conducta suicida, que es una conducta a evaluar, no es un diagnóstico, no se lo va a diagnosticar, sino que se lo va a poner directamente como una conducta a trabajar. Por lo tanto, el abordaje termina siendo muy más de perfil cognitivo-conductual, especialmente por lo que nosotros vamos a trabajar sobre esa conducta. Después les voy a dar, si ustedes necesitan, les voy a pasar al centro también para que ellos puedan enviarles a ustedes. Tengo un plan de crisis, que eso es un plan que vamos a trabajar, algunos ya lo tienen, lo conocen. Tengo también el riesgo, lo que es para medir y evaluar la esperanza, la cantidad de esperanza con la que la persona está conectada a la vida, también, y algunas cuestiones más y algunas planillas que pueden servir como a modo de cotejar. No es para preguntarle al paciente, bueno, vos cuánto te estás conectando con tu familia, no es para preguntar directamente, sino que en la misma charla de indagar sobre un tema de este estilo, ustedes puedan contar con estas planillas. Yo se las voy a pasar al centro para que ustedes la puedan tener como recurso y como protocolo, ¿sí? El trabajar con pacientes así, yo trabajé toda la primera parte cuando empecé a doctorar también con este tema, fue uno de los abordajes que más se suele dar a veces en la clínica y es el que menos suelen atender, porque vamos a ser honestos entre nosotros, tener un paciente con riesgo suicida conlleva mucha energía mental, energía emocional, y también un cierto grado de preocupación de qué hago, cómo me voy a dormir hoy, después de haber escuchado lo que escuché, ¿sí? Entonces, son pacientes que algunos tienen muy poca adherencia al tratamiento, las familias no suelen apoyar, o sea, tenemos como un poco de bastante variables en contra, pero sí tenemos muchas opciones para nosotros como psicoterapeutas poder proteger nuestro trabajo, hacerlo bien, hacerlo eficiente, hacerlo como corresponde, hacerlo en forma ética, y también nosotros aprender a poner bajo el cuidado nuestro un paciente de este estilo, con estas características, y ayudarlo también, porque la idea es que es totalmente trabajable. Yo trabajé con pacientes con riesgo y que han dicho, por ejemplo, uno de los casos que más me entusiasma contar es un paciente de 23 años que estaba por terminar su carrera de abogacía, y él dijo que cuando empezó la terapia, que apenas terminara su psicoterapia, él se iba a suicidar. Ese era el plan que él tenía, ¿no? Obviamente, cuando uno escucha estas cosas, ¿no? Uno ya entra en crisis. No, por favor, espero que te recibas de acá a 2 años.
por lo menos, ¿no? Pero uno no quiere el riesgo, uno no quiere en ese momento como experimentar algo tan fuerte como lo que es trabajar con estas cosas que los pacientes los dicen así muy pronto. ¿Alguien quiso decir algo y yo no escuché? ¿O puede ser? ¿Todo lo que quieran preguntar o quieran decir? No, nada, se encendió un micro, no te Ah, se preocupes. encendió un micrófono, ok. Bueno, entonces este caso lo vamos a ir comentando, cómo lo pude trabajar. También uno de los casos también que como, a ver, el trabajar y doctorar con estos temas por ahí son, a mí me han interesado mucho, nunca supe por qué. Creo que nuestra mente, nuestra psiquis y demás sí sabe por qué uno a veces lo hace, pero considero que la espiritualidad es uno de los factores más fuertes a la hora de trabajar con trastornos graves. Especialmente el riesgo suicida lo vamos a ver presente, ahora lo vamos a ver en unas diapositivas que le quiero compartir, lo vamos a ver presente en lo que serían las divas, yo siempre les digo las divas de los trastornos graves, ¿sí? Como les dije antes, vamos a hacer todo de corrido, el horario de corrido, vamos a tener un receso para que ustedes puedan ir, tomar algo, no sé, hagan lo que tengan y necesiten hacer, yo cargar un poco la computadora y todo lo demás, pero me gustaría que si tienen preguntas o algo, puedan hablar, activen el micrófono directamente y lo vamos comentando, o si quieren chatearlo, también lo pueden hacer. La idea es que sea totalmente interactivo, no, si hablo, yo voy a hablar y voy a seguir, pero me gustaría de que aprovechen este espacio con total libertad, ¿sí? Porque los que estamos en la clínica somos nosotros, somos nosotras, y ante estas situaciones que quizás son las más riesgosas que hay, tenemos que estar bien equiparados, ¿sí? Tenemos que estar en un buen nivel, simplemente también por el solo hecho de guardarnos como profesionales. Bien, lo que yo les estaba comentando, y aparte nuevamente bienvenidos y bienvenidas a todos los que se han sumado esta noche, les agradezco y es un placer para mí estar con ustedes. Si escuchan ladrar es mi cachorra, tengo una cachorra acá atrás. Sí. Bueno, hablábamos de que el riesgo suicida, o la conducta suicida, que es lo que vamos a evaluar hoy, tiene como aparece especialmente en lo que yo le llamo las divas de los trastornos mentales o los trastornos mentales más frecuentes. Si bien esta cifra es bastante, desde 2004, de hace un montón, en los trastornos basados en la esquizofrenia, en la depresión, trastorno bipolar especialmente, y ahora vamos a explicar por qué. Adicciones y el trastorno límite por personalidad son los que se llevan todos los números para decir cuando un paciente viene con algunos pensamientos en cuanto alguna vez pensé en quitarme la vida, hoy la verdad que pensé que es mejor si yo no estaba, o esto que se dice es mejor si yo no estoy, para no ser una carga para mi familia, o pacientes con adolescentes, calculo que por eso me gustaría escucharlos a ustedes si han trabajado también, en adolescentes hay un montón de lo que son las conductas autolesivas con o sin intención suicida. Ambas se dividen en estas dos partes, ¿sí? Hay conductas que tienen intención suicida y esas conductas necesitan evaluarse de una manera diferente a lo que son las conductas autolesivas sin intención suicida, ¿no? No todos desean quitarse la vida, pero muchos de ellos necesitan reducir el bagaje de ansiedad o los niveles de ansiedad que están viviendo, sea por temas familiares o temas personales, a través de conductas autolesivas como el cutting y demás, algunas que ya conocemos, ya sea, ahora es esto mucho de golpearse las piernas, ¿sí? Las chicas especialmente aparecen con muchos moretones en las piernas, se golpean de esta forma. Bueno, rascarse, comerse el labio, quitarse la piel de las uñas y demás, todas estas conductas que son bastante como de lastimarse y eh, autolastimarse en cierta forma, autolesionarse, pero no hay intención suicida, sino que resulta, es una conducta súper reforzada para reducir la ansiedad. Como lo hace, la conducta en sí reduce la ansiedad por una cuestión biológica, está muy reforzada en el cuerpo y en la psiquis de nuestros pacientes. Entonces es muy difícil de erradicar y de enseñar nuevas habilidades para que nuestros pacientes lidien con la ansiedad. Pero ahí ya, bueno, tenemos otro tanto. En cuanto a la bibliografía, algo que Jimmy me había contado que habían preguntado algunos de ustedes, después cuando les mande el material adicional, que son protocolos para que ustedes adjunten en la historia clínica del paciente,
También les voy a mandar una bibliografía, que es el manual que trabaja Marshall Linehan en cuanto a la terapia dialéctico-conductual, que es una terapia sumamente de corte cognitivo-conductual, pero de tercera ola, o sea, de las terapias más contemporáneas, que trabaja todo lo que es el trastorno límite de personalidad y el abordaje en el riesgo suicida, ¿sí? Ahora quería explicarles, si voy muy rápido me avisan, por favor, por ahí a veces hablo rápido y no me doy cuenta. En todo lo que es el trastorno depresivo y trastornos bipolares, se suele ver mucho las conductas de riesgo suicida, ¿no? Quizás los más dificultosos y los que necesitan la mayor atención nuestra están en el trastorno bipolar, ¿sí? El trastorno bipolar, por ser un trastorno que pertenece a los trastornos de la familia de los trastornos depresivos, quizás son los trastornos que tienen, igual que con el trastorno límite de personalidad, adicciones, y yo agregaría acá trastorno de conducta alimentaria, son los trastornos que llevan como comorbilidad con la inestabilidad emocional o la desregulación emocional. La desregulación emocional es quizás el riesgo más alto en las cuestiones evaluadas con riesgo suicida, ¿sí? El trastorno bipolar, por ejemplo, tenemos personas que pueden funcionar tranquilamente por la vida, un buen esquema de medicación, algunos sí, algunos no, con psicoterapia, con algunas cuestiones, actividades para reducir el estrés, eh, tratando de mantener la psicoterapia, que es básica, la tienen que mantener, y demás. El trastorno bipolar es bastante como funcional, la persona se vuelve bastante funcional en el mundo y puede seguir haciendo varias de sus cosas, ¿sí? Pero hay momentos donde la desregulación emocional está como muy latente, siempre, en todos los trastornos de la familia de la depresión. La desregulación emocional habla de picos donde aparece la tristeza, la angustia, y son volcados en vías, como por ejemplo las tres vías más conocidas, el sexo, la compra compulsiva y la comida. Entonces, estos lugares son bastante riesgosos, tanto como un atracón, tanto como gastar la tarjeta de crédito y llevarla al máximo, ¿sí? O conductas en vínculos sexuales, que son conductas, mantener relaciones sexuales sin cuidado, o con personas desconocidas y demás. Entonces, las adicciones suelen tener casi el mismo camino, y el trastorno límite de personalidad, que es muy parecido en cuanto a la sintomatología, y creería que hasta podemos tildar en el checklist, son muy parecidos en cuanto al trastorno bipolar, tenemos como el común denominador el síntoma más común y más visto, que es la desregulación emocional, ¿sí? La desregulación emocional quizás es, si uno diría, bueno, hay mucha desregulación emocional, mi foco en estos pacientes que vienen con riesgo suicida o con intenciones de no necesariamente, y lo voy a decir crudo porque es así como vamos a hablar hoy, no necesariamente de tirarse del octavo piso, ¿no? Sino de, por ejemplo, tener conductas vincularse con personas sin cuidado, ¿no? Es una conducta de riesgo igual, donde está llevando también a llevarse la salud al límite. Es lo mismo, cualquier conducta que vaya llevando hacia ese lugar es la conducta que nosotros vamos a trabajar. El manual de Marshall Linehan se basa más en esta línea de abordaje que tiene que ver con DBT, o el tratamiento de terapia dialéctico-conductual, que tiene que ver con tratar la conducta. Acá no vamos a tratar el trastorno, la esquizofrenia en sí, ni vamos a ver un tratamiento para trabajar la depresión o el trastorno bipolar, si bien los hay. No vamos a trabajar cómo trabajar en adicciones, porque esto es muy grande, y tampoco el trastorno límite de personalidad, pero sí entender que estos trastornos tienen algo en común, y es la alta desregulación emocional. Por ende, la alta desregulación emocional puede provocar crisis que los pacientes no puedan manejar. Y ahí es donde nosotros hemos visto la mayor cantidad de riesgo suicida en estos pacientes, ¿sí? Bien, si tratamos en lo que hablamos recién, si nosotros vamos a tratar el trastorno en sí, ¿la conducta de riesgo puede bajar? ¿O qué opinan de esto? Si tratamos, por ejemplo, la esquizofrenia, si hacemos un abordaje muy lindo y muy correcto de un tratamiento para pacientes con adicciones, por ejemplo.
¿Se reduce el riesgo de suicida? ¿Qué opinan? Sí, bueno, Giovanna dice que sí. Muy bien, bien. Algo que nosotros podemos, para tener en cuenta, que si bien vamos a trabajar el debería, si baja el malestar, baja el riesgo. Muy bien. Bueno, desde lo que se trabaja en riesgo suicida, nosotros podríamos decir, bueno, trabajamos el trastorno, trabajamos, por ejemplo, en un paciente con este diagnóstico, trastorno límite de la personalidad, ¿no? Bien, ¿tiene conductas de riesgo suicida? Sí. Bueno, voy a establecer un tratamiento y un trabajo psicoterapéutico con este paciente para reducir el riesgo suicida. Lo voy a hacer de trabajar el trastorno límite de personalidad. Es probable que el riesgo suicida baje, pero las conductas de riesgo suicida, en general, tienen que tratarse como conductas, como bloques recortados dentro de los trastornos. Dentro, por ejemplo, dentro del trastorno límite de personalidad tenemos inestabilidad, tenemos problemas de relaciones interpersonales, tenemos falta de regulación emocional, falta de regulación en cuanto a lo que es la ansiedad también. Entonces tenemos como varios bloques a trabajar. El riesgo suicida es la prioridad si el paciente lo trae a terapia como uno de los principales motivos, ¿sí? Entonces ahí nosotros tenemos que agarrar la conducta, trabajarla, explorarla, ver qué trae el paciente o nuestra paciente, hablarlo, trabajarlo como vamos a ver hoy, y después seguir trabajando paralelamente con las otras cosas, pero ya asegurándonos que el riesgo suicida ya fue abordado de alguna forma, ¿sí? Yo me acuerdo cuando este paciente que les contaba al comienzo vino la primera vez, es más, creo que fue en pandemia, un chico bastante joven, tenía diagnóstico de HIV, estaba en tratamiento, no tenía como obviamente cero relación, había quemado muchos puentes con amigos, con amigas, con familia, muy poca red, la poca red del aislamiento es un factor decisivo y es un factor de riesgo, ¿sí? Es un factor de riesgo en las conductas suicidas, entonces no tenía amigos, vivía en la casa con la mamá, los hermanos tenían su familia ya, así que no se veían mucho, y él solamente estudiaba online, ya le quedaba ese año y mitad del año que viene para poder hacer lo que él planeaba hacer especialmente. Una de las cosas que cuando él empezó, él dijo, yo quiero trabajar. No dijo que, dice yo, esto de que se quería matar cuando terminara de estudiar, no lo dijo al comienzo, lo dijo casi al final. Al final, y no me acuerdo si fue la segunda sesión, o sea que con eso lidiamos toda la sesión, pero lo primero que dijo yo, el motivo de consulta que tengo acá, es que necesito desarrollar habilidades para los momentos en que estoy muy bajón, bueno, o sea, todo el tema de regulación emocional, muy bajo, como muy, con mucho, con mucho color de episodios depresivos y demás, ¿sí? Bueno, si el paciente pide eso, eso va a tener, ¿sí? Nosotros trabajamos justamente, me dio la posibilidad, perdón que estoy prendiendo el aire, este paciente me dio la posibilidad de trabajar ya directamente, ahí está, me dio la posibilidad de trabajar directamente, bueno, habilidades para los momentos que estás mal, listo, acá es la etapa para el tratamiento en un abordaje que ya se veía que venía con estos colores suicidas ya de por sí, ¿sí? Él planeaba ya cómo hacerlo y todo. Eso es, a veces vamos a tener pacientes que por eso vamos a verlo hoy, tenemos que explorar, preguntar, sin temor, ¿sí? Cuando el paciente dice que se quiere suicidar, tenemos que avisar a sus familiares, bien. Esto es una abordaje que nosotros tenemos que trabajar con familia y lo vamos a ir viendo, gracias por tu pregunta, Lady, porque la verdad lo vamos a trabajar. Ahora vamos a llegar a ese punto de qué tenemos que hacer cuando un paciente lo manifiesta, ¿sí? Hay pacientes que por ahí en la sesión lo cuentan como algo que van a hacer a futuro, ¿no? O estas expresiones, mi familia estaría mejor sin mí, ¿sí? Entonces, en cierta forma nosotros tenemos que, bueno, cuando alguien lo trae a terapia por primera vez, empezar a indagar. Y eso es lo que vamos a hacer. Y vamos ahí también a qué tenemos que hacer con la familia en ese momento, porque hay también una delgada línea, que me imagino que también es lo que estás planteando,
qué hacer cuando un paciente te cuenta esto sin romper el secreto profesional, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos una cuestión que podemos trabajar de forma también muy ericksoniana, por así decirlo, y que nos va a servir, y a mí me sirvió y mucho, ¿sí? Así que ahora vamos a llegar ahí y se los voy a compartir. Bien, lo que hablamos recién, vamos a ir avanzando, que la conducta suicida es una conducta desorganizada, ¿sí? Entonces, lo que se propone es trate la conducta, trabajar la conducta. Vamos a ir a evaluar y a recortar ese sector de conducta, vamos a trabajarlo, vamos a desarmarlo, explorarlo y trabajarlo. Bien. Uno de los principios importantes es que suicidio es un problema conductual, no es un diagnóstico, que esto ya lo vimos, es parte de una de las manifestaciones conductuales de los trastornos. Por ejemplo, en el TCA, los trastornos de conducta alimentaria, que son trastornos graves, en general está considerado dentro de la familia de trastornos graves, las personas que tienen la conducta más purgativa, mayormente, bueno, nosotros trabajamos los niveles de conducta y los niveles de riesgo. Cuando va reduciendo el índice de masa muscular, empiezan con las conductas de purga y empiezan a descender en su peso, ya están en un momento. A mí me pasó con una paciente que estaba derechito ya para decir una conducta que no querer vivir, y por ahí no es una conducta específica, me quiero matar, ¿sí? Pero no tengo ánimo tampoco por vivir. Esa es una conducta a trabajar. Por eso aparece mucho en los trastornos graves. Los índices directos de riesgo suicida inminente que nosotros tenemos que ver son estos, ¿sí? Por ejemplo, la ideación. La ideación es puramente lo pensé, ¿sí? Y uno debe preguntarlo. Vos lo que me estás diciendo con estaría mejor si no estuviera mi familia, ¿a qué te referís? ¿Sí? A que pensé de que por ahí, si yo no estoy, nadie se preocuparía en mi casa. Si vos no estás, ¿cómo? ¿De qué manera? Si uno tiene que preguntar y tratar de indagar la ideación en el momento que aparece. Las amenazas de suicidio, esto mayormente sí trabajan en terapia familiar o ya, por ejemplo, los pacientes dicen, yo ya le dije a mamá que si sigue haciendo lo mismo me voy a matar. Bueno, ¿cuántas veces lo dijiste? ¿En qué momento lo dijiste? ¿Quién te escuchó? ¿Qué hicieron cuando vos lo dijiste? Todas estas preguntas. Ah, sí, vos se lo mencionaste a tu mamá. Bien. ¿Qué te respondió tu mamá en ese momento? No, me dijo que me deje de decir esas pavadas, como se dice habitualmente, y que deje de decir esas pavadas y que no hable de esa forma. Bien, ¿alguien más te escuchó diciéndolo? No. ¿Lo pensaste? Bueno, ahí vamos. A planificación o preparación para el suicidio. Uno estas cosas las tiene que preguntar. Yo pregunté siempre. ¿Cómo, bueno, esto que vos estás diciendo de que estás diciendo, sí, si siguen haciendo esto me voy a matar, ¿que lo pensaste? ¿Lo pensaste en serio? ¿Lo pensaste realmente como una idea? ¿Como algo que pasó, algo que quedó? ¿Lo venís pensando con frecuencia? Sí, lo vengo pensando con frecuencia, lo vengo pensando casi todas las semanas, y ya pienso, yo también tuve una paciente que me decía, no me puedo ver de acá a 2 años viva, ¿no? Y es muy fuerte escuchar estas cosas a veces. Yo me acuerdo con un paciente, me había dicho que sí, que lo había pensado, un paciente con trastorno depresivo mayor, ¿sí? Y era una patología dual porque estaba también con adicciones. O sea, es bastante grave, son pacientes que necesitan dispositivos mucho más amplios, o sea, terapia, psiquiatría y un grupo. Debería ser lo ideal. Él me había contado cómo lo pensaste hacer. Le dije, bueno, y él tenía 2 planes. Uno era salir a caminar por un puente, estaba cerca de la casa, y tirarse desde allá. Y otro fue en una estación de tren, y ese fue el que quizás el más reciente, el episodio más reciente y planificado que tenía. Y yo le soy muy honesta, terminé la sesión y yo me largué a llorar, porque lo sentí, la forma que lo dijo, la forma de estar, dejar la valija acá, hacer esto, esperar que reduzca la velocidad. Es fuerte cuando alguien cuenta su planificación y la preparación. ¿Tá? Esto, y ahí vamos a lo que decía la compañera. ¿Qué hacemos cuando alguien nos dice, sí, lo pensé y lo voy a hacer y va a ser así? Bien, siempre lo que yo puse como prioridad y a manejar muy a modo ericksoniano, como les decía recién, la ilusión de alternativas. Es una técnica que se utiliza desde la terapia breve o la terapia ericksoniana, que es, esto lo hablaste especialmente antes de que el paciente no se siente intimidado, esto lo hablaste con alguien, le contaste a alguien cómo lo ibas a hacer, le contaste a alguien lo que me estás contando a mí, bueno, póngale que no se lo contó a nadie. Bien. Cuando llega el final de la sesión, yo dejé que hablara y todo, y le dije, mira,
Cuando alguien dice especialmente que se quiere quitar la vida, eh, es algo muy importante, tanto para vos como para mí escucharlo. Y yo quiero que entiendas que yo no me voy a quedar esta noche tranquila si no sé que hay gente acompañándote, más allá que lo hagas o no, porque es probable que al contármelo se reduzcan las posibilidades que lo hagas. Esto es muy sencillo. O lo hablamos con tu familia, yo me incluyo en la sesión, vos y tus papás, o vas vos y lo hablas y después yo hablo con tus papás para ver cómo le fue y a ver si puedo ayudarlos y acompañarlos en ese lugar. O sea, es o él o yo. No hay manera. Y todos los pacientes que he confrontado de esta forma, por así decirlo, ofreciéndoles esta alternativa, han aceptado bien y lo han hecho. ¿Sí? Por ejemplo, yo me acuerdo que él dijo, no, 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 yo lo voy a hablar con mi papá mañana. Voy a hablar, quiero que... Él se quería internar también. Esperé hasta ese día, al otro día le mandé un mensaje y le pregunté, ¿cómo estás? Tal, ¿pudiste hablar con tu familia? No, esta noche lo voy a hacer, listo, esta noche te voy a volver a escribir. Contame, así yo también los puedo llamar a tus papás y hablar con ellos. O sea, en este sentido no tenemos por qué como terapeutas nosotros quedarnos con esto, semejante amenaza, semejante riesgo, sin haber hecho algo. ¿Sí? Ahora vamos a ver protocolos para armar y todo lo demás, que esto es algo que nos resguarda a nivel ético, pero algo tenemos que hacer nosotros en ese momento para quedarnos tranquilos y darle a entender al paciente que estamos acompañándolo y que vamos a respetar su privacidad y vamos a respetar su espacio, pero sí o sí tenemos que avisar a alguien. Y esto se lo decimos, no lo hacemos por atrás. En el momento que nosotros hagamos algo por atrás, mire, su hijo, su hija me contó que hoy se quería matar, bueno, qué sé yo, y el paciente no lo sabe, perdimos al paciente. ¿Sí? Ahora, hay casos que los pacientes no han querido y dijo, no, yo no quiero hablarlo con nadie, no quiero que vos hables, no quiero que lo hable nadie, ok, pero yo con esto, vos te vas a tu casa, yo no me voy a quedar tranquila de saber de que vos te vas a tu casa y lo podés hacer. Así que es probable que yo llame a tu familia para comentarle de que por ahí, no le voy a decir especialmente lo que vos me contaste, pero sí le puedo decir que te estás sintiendo muy ansioso y ansioso y que necesitas compañía, que necesitas apoyo, que es probable que te acerques a hablar. ¿Qué te parece? Es una buena manera de no contar mucho, pero sí podemos como incluir a más gente para que te acompañe. Puede pasar A, que diga que sí, B, que diga, no, mi familia no me entiende, no me comprende, estos son los casos más habituales. Entonces decimos, bueno, ¿con qué persona yo puedo hablar? Alguien necesito. Después, como me decís esto, con alguien necesito hablarlo. ¿Sí? Es mi necesidad como terapeuta, cubrir ese espacio, extender la red y que haya alguien que sepa que él no la está pasando o ella no lo está pasando bien. ¿Sí? Ahora, las autolesiones intencionales en el último año son como un predictor alto de que hay riesgo suicida. No es lo mismo una persona que aparece en terapia después de haber pasado, por ejemplo, viene, bueno, yo no sé que pensé más de una vez, no lo dicen abiertamente, ¿sí? Se indaga. Y uno lo escucha y a veces intencionalmente lo deja pasar y otras veces es como, no hay que dejarlo pasar. O sea, es escucharlo y darle lugar. Entonces, la persona lo dice muy, muy solapadamente y eh, dice, bueno, sí, yo pensé que estaría mejor, mi familia sin mí, bueno, ¿a qué te referís con eso? Bueno, y las autolesiones aparecen, bueno, sí, si me intenté cortar, me corté varias veces, mi mamá se asustó. Bueno, ¿de cuándo ya empezamos a pesquisar cuándo fueron las autolesiones? ¿Sí? Las autolesiones, especialmente si son dentro del último año y con eh, un ejemplo, el paciente empieza terapia ahora, 20 de enero, y la última fue comienzos de enero, tenemos que pesquisar que para atrás, si fue todo un año de autolesiones, alrededor de 2 por mes, estamos hablando de un paciente con altos niveles de ansiedad, alta probabilidad y de riesgo suicida, ¿sí? Entonces ya eso lo tenemos que tomar como un predictor. No es lo mismo un paciente que hace 3 meses se cortó y después no lo hizo más porque se asustó, porque lo vio su mamá. Yo trabajo en educación y me acuerdo que una vez vino el hermano de una alumna, en nivel medio, o sea, a nivel de 15 años, 13 años, el hermano vino bastante mal llorando, me acuerdo,
contando que su hermana se había cortado y la hermana era alumna de la escuela 2 años más grande que él. ¿Sí? Bueno, nosotros obviamente, bueno, quédate tranquilo, vamos a hablar con tu familia, vamos a contarle que estuvimos hablando con vos, pero antes de hablar con la familia, tenemos que hablar con la alumna. Ella lo había hecho, dijo, sí, yo me corté un poquito, bueno, mostrámelo. Sí, en ese momento nosotros decimos, mostrame todo. ¿Para qué? Para ver el grosor de las lesiones, lo largo, lo ancho, la forma, dónde se lo hace en lugares que lo ve la familia. Últimamente los adolescentes optan por utilizar y cortarse mucho en la parte de la cadera, ¿sí? Es una parte que no se ve, porque se ponen short y por más que tengan uniforme escolar, no se ve, ¿sí? Lo de los brazos ya como que quedó un poco de modé, si bien lo hacen en las partes de acá, y dicen que le rasguña el gato y otras cuestiones, ¿no? Hablamos con la chica, bueno, se asustó de haberlo hecho, entonces dijimos, bueno, mira, nosotros tenemos que hablar con tu familia, pero no, si querés te quedas acá y hablas con tu mamá, pero necesitamos avisarle de que estuvimos con vos, que es necesario estar con vos, porque para educación hay otro protocolo también. Pero como yo trabajo como psicóloga en ese tiempo para la escuela, eh, era así. Estoy con vos, te quiero avisar que voy a hablar con tu familia, pero me gustaría que consensuemos también qué querés que hable con ellos. Esto también sirve mucho, en adolescentes especialmente, para no perder la posibilidad del vínculo terapéutico, ¿sí? Por eso, autolesiones intencionales no es lo mismo que lo venga haciendo hace un mes, 2 meses y demás. Si tenemos pacientes que lo vienen haciendo con frecuencia de 2 veces por mes en el último mes y empiezan el tratamiento y lo vienen haciendo durante un año, la recomendación es consulta psiquiátrica, ¿sí? Una intervención, ¿por qué? Porque necesitamos reducir la ansiedad lo máximo posible para poder trabajar la conducta y el riesgo, ¿sí? Eh, hay, yo entiendo que dentro de la comunidad terapéutica podemos tener colegas que pueden pensar de que se puede trabajar esto, es más, dentro de DBT se propone la idea de no trabajar con psicofarmacología, pero esto tenemos que evaluarlo de acuerdo al paciente que tenemos. Si hay un paciente que tenemos con bastante habilidades para la vida y para desarrollarse y para poder sobrellevar esta situación, genial. Trabajamos habilidades, trabajamos reducción del estrés a través de mindfulness, eh, trabajamos habilidades de tolerancia para la frustración, regulación emocional, todo lo que querramos, y va a funcionar súper bien el tratamiento. Pero si tenemos pacientes con alto riesgo y mucha ansiedad, es una bomba de tiempo, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahora, colegas? ¿Quieren preguntar algo? ¿Quieren eh, no sé si, Lady, quedó claro lo que habías preguntado? Si no, yo sigo y ustedes cualquier cosa me escriben en el chat, ¿sí? Todo entendido. Genial, José Andrés, gracias. Perfecto, Lady, buenísimo. Si tienen preguntas, no me molesta, pregunten. La idea es construir juntos todo lo que vamos hablando, porque lo que nos pasa en la terapia, en el espacio nos pasa a todos, ¿no? ¿Qué habilidades se deben tomar en cuenta para considerar que una persona tiene las herramientas para manejar la ansiedad? Bien, habilidades, yo mira, corregiría esto que dije, de habilidades. Recursos, sería la palabra en cuanto a si hay red familiar que sostiene, ahí tenemos yo diría un 60% del tratamiento. Si hay una red familiar que apoya, valida este tema de, la validación es un concepto muy importante que usa Marsha Linehan a la hora de decir, cuando los chicos dicen en la casa me quiero matar y ya lo pensé y no quiero vivir más, y qué responden los padres a esto, ¿no? Porque yo creo que para un padre escuchar eso de un hijo es terrible, entonces uno dice, no, déjala hablar esas cosas, no tenés que hablar eso, basta de hablar de esas cosas, no vuelvas a hablar de eso, ¿no? Eso es la no validación. La no validación hace que aumente el riesgo. Entonces, si tenemos familias de que atienden a esto, ¿por qué lo estás diciendo? ¿Qué es lo que estás queriendo decir con que te querés matar? ¿Cómo que vení, vamos a hablar de esto? ¿No? Bueno, la familia es uno de los grandes factores porque nos permite también a nosotros como terapeuta trabajar. ¿Qué podemos hacer si no hay una red familiar que apoya al paciente? Somos nosotros, no queda otra. En este caso, Lady, lo que vos decís es muy probable y dentro de lo que es evaluación abordaje del riesgo suicida, el 70% de los pacientes no tienen red familiar. ¿Por qué? Porque son los pacientes con trastornos graves, suelen quemar mucho, suelen tener, la mayoría, suelen tener
yo digo, quemado los puentes con las otras personas, ¿sí? Si hay un trastorno depresivo, la familia está hasta acá, no soportan más al paciente, o sea, ya no saben qué hacer, fueron de terapia en terapia, o sea, la familia no colabora. En los trastornos límite, mayormente suele pasar lo mismo, ¿sí? El trastorno límite es como, te la mandaste varias veces ya, o sea, estuviste todo el año gastando la tarjeta, saliendo cuando querías, perdón, peleándote con tal, haciendo esto con tal, o sea, es como que las familias están, las familias están muy desgastadas por el nivel del trastorno y el nivel de la conducta. La conducta es muy llevada a tope. Y en la psicosis ni hablar, trastorno de conducta alimentaria. Yo trabajé con esta chica que tenía el índice de masa muscular muy bajo, muy delgada, en medio de un duelo, ¿no? En medio de un duelo familiar, ella manifestó el síntoma, la familia era como, no sé, la madre obviamente dentro de las teorías y las hipótesis de los TCA, la madre también venía con una historia ya, con todo el tema del peso y demás. Eh, entonces a veces la familia estaba muy ansiosa, quería ver resultados ya, querían que su hija empezara a subir de peso, que creo que es lo que toda familia, vamos a realizar, toda la familia quiere, pero tuvimos que trabajar con los niveles de ansiedad de la familia, decirle, bueno, tranquilos que esto es un tratamiento que lleva 2 años mínimo, ¿sí? Entonces vamos a empezar muy de a poco, tenemos que trabajar con psiquiatría, tenemos que trabajar con nutrición, tenemos que trabajar con terapia familiar, y bla, ¿sí? Si no hay red, no hay familia, y no hay amigos, que esa es la última, y uno dice, si tiene un amigo, después les voy a mandar dentro de los materiales el plan de crisis, nosotros vamos a tener pesquisado cuál es la red del paciente, si hay amigos, familia, algo, eso lo vamos a saber. Si no hay amigos, somos nosotros, ¿sí? Y si somos nosotros, somos las únicas personas con las que el paciente puede vincular, y hay un protocolo también. ¿Para qué? Para no, nosotros no vamos a ser los padres de nuestros pacientes, ¿sí? No podemos atender llamadas a las 2, 3 de la mañana. Yo me acuerdo que al comienzo hacía eso, pero era parte de mi experticia, de aprender y demás. Entonces yo tenía el celular abierto toda la noche por las dudas, o tenía varios pacientes en esta situación. Les cuento esto para que sepan, bueno, Lady, justo que vos hablaste de esto, eh, decía, este paciente que yo les contaba, del comienzo de hoy, de lo que estamos hablando, me escribe una vez, yo apagué el celular, a la mañana a las 7 de la mañana lo prendo, veo los mensajes y tengo un audio de él, ¿no? Bueno, y me dice, Pau, te estoy llamando porque estoy en un hotel de Retiro. Retiro es la estación, acá en Buenos Aires, es el lugar donde están concentrados todos los micros, los buses, todo, es una zona que es bastante concurrida de lugares que vienen hacia Buenos Aires, pero también una zona de mucho riesgo, de roban, hay altos niveles de prostitución y demás. Entonces dice que lo tenían en un hotel, que lo tenían secuestrado, le habían sacado el celular y había consumido, ¿no? Y no me dejan salir y no sé qué hacer. Bueno, imagínense, 7 de la mañana, madrugando, ¿no? Con un mensaje de este estilo. Dije, por Dios, yo acá yo estaba blanca. Bueno, lo primero que hago es llamarlo, no contestaba, obviamente el celular se lo habían sacado, y llamé al 911, hice la denuncia, tengo un paciente así, de estas características, dice que está en tal y tal lado, me mandó la ubicación. Y después, no sé cómo él hizo, la verdad que ya había empezado terapia y creo que una de las habilidades que desarrolló fue darse cuenta hasta dónde podía llegar. No sé cómo hizo, alguien lo llevó hasta una estación de tren, se subió al tren, cerró las puertas del tren él mismo, diciendo yo en otro momento lo hubiera dejado abierta, pero yo la cerré porque dije por las dudas, o sea que había un nivel de conciencia bastante grande. Llegó a la casa, eh, yo hablé, lo llamé, no contestó ese día, el otro día tampoco, y yo después, ahí tenía el teléfono de la madre, empecé a llamar a la mamá, hablé, dije, necesito hablar con él, sí, está durmiendo, ¿qué pasó? No, bueno, a ver, yo creo que usted no está enterada de a qué hora vino su hijo, bueno, estoy hablando con ella, y ahí empezamos a incluir, a vincular a la familia. Pero él había cortado vínculo con toda la familia, para él la familia era un desastre. Entonces, si no somos nosotros, la idea es que para pacientes en riesgo suicida, nosotros cuando trabajamos la conducta, decimos esto, antes de cortarte, antes de lastimarte, quiero que me llames.
No, y no solamente que me llame, yo le digo esto, que manden un mensaje escrito. ¿Y escrito por qué? Audios no. Nosotros trabajamos todo el tiempo con pacientes. No podemos escuchar audios mientras estamos atendiendo. Es irrespetuoso para el paciente. Entonces, mandame escrito. Pao, necesito hablar con vos. Bien. Y en ese momento yo hablo con el paciente y digo, mira, tengo un paciente que necesito atender ahora, me das 5 minutos y ya. Ese es el protocolo para llamadas telefónicas. Si el paciente suele cortarse o suele lesionarse y después nos llaman, el protocolo que trabaja, si bien yo esto lo digo, a ver, lo sujeto a las personalidades de cada uno acá como colegas, dice que no se tiene que llamar después que el paciente, por ejemplo, se corte, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente a través de la conducta convoca, y si nosotros hacemos algo y el paciente llama después, nosotros aparecemos como los auxiliadores luego de la ejecución de la conducta. Entonces estaríamos por consecuencia reforzando la conducta, ¿sí? Yo soy más de la idea, y esto es mío, una primera vez sí lo puedo hacer, pero la segunda voy a tratar de reforzar el hecho de que si vos me llamás después de cortarte, yo no te voy a poder atender, ¿sí? No te voy a poder escuchar. La idea es que vos y yo desarrollemos habilidades para poder trabajar tus momentos de ansiedad. Y hay una serie de habilidades para trabajar eh, la reducción de la tolerancia a la frustración, que esto es lo que más tienen estos pacientes. Entonces, bueno, se trabaja con hielos en las manos, se trabaja con, en ese momento que puedan recurrir a la red que establecieron en el plan de crisis que hicimos juntos, y bla. Tenemos un montón de cosas para trabajar, ¿sí? Pero el protocolo de llamada telefónica es más que nada para descansar nosotros, cuidar también nosotros nuestra salud mental, y a ellos también enseñarles que hay encuadres para también el trabajo que ellos están haciendo. Entonces, bueno, eh, si nosotros, en fin, consideramos que la familia no está apoyando, tratamos de construir algunas otras redes con amigos, alguna amiga, alguien que pueda vincularse. Yo a este chico me acuerdo que lo empecé a vincular y la idea era que rescatemos, aunque sea un amigo, el plan era ese, rescate de un amigo o una amiga que haya tenido antes. O sea, las habilidades interpersonales tienen que ponerse en juego porque la red se tiene que extender, ¿sí? En pacientes de este estilo. Y si no somos nosotros en un primer tiempo, como en el tratamiento en adicciones, ¿sí? Somos nosotros en los que ocupamos el lugar de la droga en un primer momento. Pero después, bueno, tenemos que empezar como a corrernos de ese lugar y que otras personas entren en escena, ¿sí? Bien, Lady, ¿quedó claro? Cualquier cosa, si tenés que repreguntar o no quedó claro algo, me dice. Bien, arreglar el riesgo, bueno, epidemiológico es lo que nosotros tenemos en cuenta, que después de la pandemia hubo mucho más consultas con respecto al, creo que las mayores consultas se dividieron en trastornos depresivos y ansiedad, ¿sí? Las referencias indirectas a la propia muerte, esto los pacientes lo dicen y tenemos que prestarle atención en las primeras consultas o cuando lo van hablando. Esta paciente que yo les contaba que decía, yo no me veo de acá a 2 años imaginarme, 20 años le digo a esta chica, si yo imaginarme de acá a 2 años, mi vida va a ser como la que tengo hasta ahora, me muero, yo no quiero ni pensarlo. Bueno, con un paciente que tenemos de acá a 2 años, tenemos un lapso para trabajar la conexión al propósito de vida, que eso es más espiritual, ¿no? Conectar al paciente con un motivo por el cual vivir. Una de los protocolos que les voy a pasar, que son razones para vivir, son para pesquisar del paciente qué cuestiones qué cuestiones por las cuales el paciente no se ha quitado la vida. Y esta es la pregunta que le preguntamos, ¿por qué no lo hiciste hasta ahora? ¿Por qué no te quitaste la vida hasta ahora? Es una pregunta muy directa, pero sí indaga aquellas cuestiones que tienen que ver que tienen al paciente arraigado a la vida y al día de hoy. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Y no, por mi mamá, o no, por mi hijo, o no, por esto, porque va a ser muy duro para mi mamá. Yo a esta chica le dije, ¿por qué no lo hiciste hasta ahora? ¿Qué fue lo que te impidió hacerlo? No, porque creo que mi mamá no podría soportar que yo esté así, que verme así, en esta situación, y porque mi mamá no había intentado suicidarse una vez, bueno. Eh, las razones para vivir son las anclas que tienen nuestros pacientes para estar arraigados a la vida, y son quizás lo que nosotros tenemos para poder trabajar y fortalecer, ¿sí? Por eso esto pregúntenlo, yo lo propongo, pregúntenlo, ¿por qué no lo hicieron hasta ahora? ¿Sí? La pérdida, arreglar cosas de la vida o de la muerte, bueno, hay pacientes que empiezan a hablar sobre esas cuestiones y hay que darle lugar.
especialmente pacientes de la tercera edad. Yo atendí a unos pacientes de tercera edad, estamos hablando de 70, 70 y pico de años, una cosa así. Estas cuestiones no tienen que ver con riesgo suicida, sino la muerte. Estas cuestiones hay que darle lugar para que las hablen y demás. Las pérdidas recientes significativas son predictores también de eventos traumáticos, ¿sí? Los pacientes con riesgo suicida mayormente han tenido un evento traumático en su vida desde la terapia para atrás. Y si se indaga, eso evalúa el piso de vulnerabilidad de nuestro paciente. O sea, en todo paciente con riesgo suicida hay un evento traumático. Y ese evento traumático, en cierta forma, desestabilizó, provocó ansiedad. Y provocó también, yo me acuerdo que el paciente que les conté, el que se quería suicidar cuando terminaba la carrera, bueno, no solamente el tema del HIV, sino que no tenía parejas afectivas, a nivel afectivo no había conocido a nadie, su padre lo había pegado hasta morir desde chiquito, y ni hablar de todos los temas vinculares y familiares. La chica que yo les conté que decía que no tenía proyecto de vida de acá a 2 años, el hermano con esquizofrenia, con riesgo suicida, la abuela con esquizofrenia y la bisabuela con, bueno, esquizofrenia y demás. Ya estamos hablando de eventos así. Otra paciente que tuve, que una paciente con algunas cuestiones de género que había venido a terapia, también con el pensar empezó el tratamiento por distimia en un tiempo, pero episodios afectivos relacionados a cómo se estaba sintiendo últimamente, lo que le había pasado antes, durante todo ese tiempo, es la pérdida de su mejor amiga, que la habían matado en una salida en una calle. ¿Sí? Después, el chico que yo les conté que había armado lo del tren y demás, había perdido a su mejor amigo que se había ahorcado. ¿Sí? Entonces, en todas estas personas, si uno evalúa, hay un episodio traumático, y trabajar el episodio traumático es otro capítulo, otra parte y demás, pero es necesario trabajarlo para poder cerrar como ese foco incendiario que está ahí latente, ¿no? Que en algún momento explota en la cara. Eso, las pérdidas recientes significativas, duelos y demás, hay que trabajarlas, es necesario, y ver qué carga de angustia tienen al día de hoy. ¿Mm? Bueno, alteraciones negativas en el contexto del último mes, situaciones, pérdida de trabajo, etcétera y demás, desesperanza y enojo, y la indiferencia o insatisfacción en la terapia, esto uno lo tiene que evaluar. Son pacientes que demandan muchísimo en el espacio terapéutico, y también está bueno ponerlo sobre la mesa, ¿no? Estas cuestiones, sentís que te está sirviendo lo que estás pudiendo hablar. Es más, yo hago evaluaciones mías con pacientes míos y les digo, yo trabajo desde un enfoque más de terapia breve, pero les digo, ¿cómo te sentís con la terapia? ¿Cómo te sentís conmigo? Me gustaría que puedas evaluar también lo que yo estoy trabajando con vos. Y esto tiene que ver con el ir y vuelta y el feedback que uno tiene en los vínculos terapéuticos, ¿sí? ¿Vamos bien? Colegas, hasta ahora, preguntas. Es como un tema que, para no terminar el día con este tema, es medio trabajo, pero tiene muy buenos predictores, ¿eh? Se puede trabajar muy bien con estos pacientes. Sí, vamos bien, me encanta, vamos, José, gracias. Bien, las circunstancias asociadas al suicidio y o con intento en las siguientes horas y días, que esto lo vamos a ver. Bien, vamos bien, Olga, perfecto, me encanta. Bien, la nota suicida escrita o por escribir son cuestiones, bueno, que ya uno prestaría atención, de que no estamos hablando de un solo por decir, sino que la nota suicida forma parte de lo que sería el planeamiento del hecho. Gracias, Lore, buenísimo, me alegro. Los métodos disponibles o fácilmente disponibles. Acá, nosotros tenemos que indagar bien. O sea, por ejemplo, sí, me quiero matar tirándome del periférico que está en el sur, en Bariloche. O sea, hay pocas probabilidades de cuestiones que son disponibles o no. Hay gente que puede decir, sí, lo hice, quiero hacerlo, compré la soga, compré esto. Yo tenía un paciente, ahora que me estoy acordando, que fue uno de los primeros, que había planeado también el tema de ahorcarse, hacerlo desde una viga de la casa, como muy, muy, muy planeado. Tenés la soga, tenés esto, tenés el arma, tenés y también las medicaciones, las drogas. Hay muchos que tienen acceso a medicación, y eso lo tenemos que pesquisar. Cuando es riesgo suicida y son pacientes que ya están medicados, hay que ver qué medicación están tomando. Sí, dentro de lo que es la historia clínica del paciente que nosotros hacemos la primera vez,
¿tomás medicación? Sí, bueno, ¿qué medicación tomás? Y tengo clonazepam, alprazolam, bueno, o sea, hay ansiedad, estoy tomando fluoxetina. Entonces estamos hablando de un paciente que tiene un trastorno depresivo, bien, ¿cuánto tomás? ¿Qué dosis? Ah, también tengo Alplax para dormir. Bueno, es un paciente con bastante medicación. Tenemos que pesquisar si tomaste alguna vez alguna dosis de esto porque no podías dormir, si es fácilmente de automedicarse, de tomar más medicación de lo costumbre. Esas cosas hay que preguntarlas, ¿sí? Abuso de sustancias, preguntar si te drogas, es una pregunta que muy poco se hace en terapia y hay un montón de gente que consume no solamente cannabis, ¿sí? Y no solamente 2 secas a la noche, sino que hay gente que consume, ¿sí? Y no lo dice si no se lo preguntamos. Así que preguntar si alguna vez probaste alguna sustancia, alguna vez... mayormente los pacientes que tienen riesgo suicida y que tienen colores, por así decirse, de corte más depresivo, mayormente suelen consumir, yo creo que estoy haciendo un recuento acá, pero de 5 o 6, 3 consumen cannabis, y el cannabis aumenta ustedes saben que los trastornos depresivos pueden ser considerados también por consumo de sustancias, ¿sí? Aumentan y potencian los episodios que más se dan en las etapas de nuestros pacientes, ya sean episodios más del estilo, no me sale la palabra, maníacos, ¿sí? O episodios que tienen que ver con mucha baja emocional, ¿sí? Con el más anhedónico, ¿sí? Más de, no tengo ganas, no tengo, ¿sí? Más apáticos y demás. El aislamiento, eso lo hablamos recién, pacientes que no tienen red es peligroso, ¿sí? Por eso tenemos que empezar a generar red enseguida, ¿sí? Con qué personas puedo hablar, y ahora vamos a ver, les voy a mostrar el plan de crisis para que tengan una idea y después ustedes lo hagan. Yo recomiendo que con pacientes que muestran riesgo suicida en las primeras sesiones, hacer el plan de crisis y tenerlo ahí, porque el plan de crisis es como una lectura de con quién cuento y cuál es el disparador de la conducta suicida. Entonces eso me sirve un montón, porque puedo trabajar habilidades a partir de ahí, ¿sí? Para mí el plan de crisis es lo más. Y lo hacen con el paciente en sesión, esa es una opción, lo construyen en sesión entre los dos, o se lo pueden mandar a hacer y que se los manden por celular y lo leen en sesión. La cosa es que en un momento los dos tienen que leerlo y están comprometidos en eso. Noticias en los medios sobre el suicidio, bien, esto despierta un montón de cuestiones. El otro día, no sé si lo habrán visto en TikTok, habían salido un challenge que tenía que ver con, no me acuerdo que lo sacaron, yo después me fijé si estaba y demás, bueno, pero en las redes hay un montón de cuestiones sobre conductas autolesivas, asfixia y demás, está muy a la mano. Bueno, depresión con agitación, ansiedad y pánico, severa, anedonia, disminución de concentración, indecisión, esas son características que claramente van como abriendo nuestro panorama. Hagamos interconsultas psiquiátricas, ¿sí? Por favor, cuando hay mucha ansiedad alta, la ansiedad es como, la expresión del mono con navaja o alguien con un arma en la casa, no. Es una cuestión, y si no, a ver, esto también suele pasar que los pacientes son muy reacios a ir a psiquiatría. No, no quiero ir al psiquiatra, ya fui, qué sé yo, no les gusta ir, no les gusta ir. Y yo sé que nosotros sabemos que no les gusta ir. Yo los mando cuando ya sé que el perfil y me empiezan a mirar con cara de, "Ay, bueno", anda al médico. ¿Sí? Anda al médico, me gustaría que vayas con el médico clínico en general y le digas que estás teniendo estos problemas y esto. Decirle que tu psicóloga te dijo esto, esto y esto. Y ellos van al médico clínico. El médico clínico obviamente los manda a psiquiatría o como los médicos clínicos pueden recetar medicación farmacológica en cuanto a la salud mental, ellos también le pueden dar algo como el clona para bajar la ansiedad y demás, ¿sí? Entonces a veces sirve, es una buena opción, a mí me ha servido porque algunos no quieren ir al psiquiatra y bueno, no podemos obligar. Bien, responder activamente a la conducta del consultante tiene que ver con el foco del suicidio en el diagnóstico, ya lo hablamos, la activa participación nuestra, ¿sí? Ahí bueno, tenemos que activar y estar ahí, bueno, escuchar, trabajo con límites y demás, pero el análisis funcional está en el plan de crisis que lo vamos a ver, foco en resolver el problema, ¿sí? Tenemos que trabajar en eso.
La postura activa y directiva dirigida a desarrollar formas alternativas de pensar o actuar en periodos de estrés emocional, ¿sí? En lugar de involucrarse. La idea no es nosotros involucrarnos en la conducta suicida, sino en la conducta resolutiva en ese momento. ¿Cómo resolvemos el estrés agudo? ¿Sí? En ese momento que mi mamá me mandó a poner la mesa y me dijo, y yo me puse mal, y dije, basta, y empiezan a golpear, y bueno, esa cosa, bueno, ¿qué haces en ese momento? Bien, ¿qué hacemos en ese momento? Cuando son muy chicos, yo he atendido de 12 años, así ya con esta costumbre de, ay, voy a ir a la cocina y voy al cuchillo. Lo primero que hace. Bueno, bien, vamos a hacer una cosa. Cuando vos sientas esto, lo primero que vas a hacer es hablar con tu mamá. Ya previamente uno ya habló con la madre y dice, bueno, en ese momento lo que vas a hacer es abrazarla y decirle qué es lo que está sintiendo en ese momento. ¿Sí? Si tienen a disposición los cuchillos, en un primer tiempo, si la persona, tenemos el historial que se ha cortado 2 veces por mes durante el último año, los cuchillos se tienen que guardar por un primer momento, ¿sí? Pero tratar de empezar a que la vida vuelva a la normalidad. Generar esperanza es trabajar algunas cuestiones que después lo van a tener en el protocolo y razones para vivir que lo van a tener en el protocolo. Estas las preguntas que vinimos hablando durante toda la clase. Bueno, vamos a hacer el cortecito porque creo que les hablé durante 1 hora de corrido. Si había pensado en quitarse la vida. Escucho, ¿Jimmy hablaste o alguien habló? Sí, no sé, dijimos que ibas a hacer un corte de 5 minutos, ¿lo haces ahora o sí? Termino este y lo hago, Ya, ya. perfecto, ok, Así gracias. hacemos justo a las 10, pues son y 58 y tenía calculado ya a las 10. Después de esta diapo, si les parece, Jimmy y colegas, hacemos un receso de 5 minutos, ¿sí? Bien, ¿has pensado en matarte? La intensidad del pensamiento, eso también nos da chance de la ansiedad de base, ¿sí? Lo que está generando la ansiedad, ¿cómo lo harías? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué lo harías? ¿Sí? En trastornos depresivos, la conducta suicida está dirigida al castigo del otro, entonces no siempre tiene las mismas intenciones. ¿En qué otro momento te sucedió y por qué no lo hiciste hasta ahora? ¿Sí? Estas son quizás las preguntas como que en las que hay que hacer foco. Bien, después vamos a seguir con las guías generales. Esto creo que está muy bueno, lo van a tener, y le voy a mostrar, preparar un modelo de plan de crisis, ¿sí? Para que lo veamos juntos y sepamos cómo armarlo y trabajarlo con nuestro paciente. Lo van a tener en formato Word, lo pueden pasar por celular a sus pacientes y demás. Bien, Jimmy, Ok, en lo que sería la 22:05 nuestra sería, ustedes serían las 8:05, 20:05, 25. Yo no me voy del aula, creo que Jimmy tampoco, así que pueden sí. mantener sus cámaras apagadas y demás, y en 5 minutos nos vemos. ¿Sí? En 5 Gracias. minutos regresamos. Muchísimas gracias, Paola. Gracias, Volvemos. Jimmy, a Gracias. ustedes. Gracias. Regresamos nuevamente. Le pedimos a todos que tengan listas al final también lo que son las preguntas que deseen realizar al término del taller, o bueno, también pueden interrumpir en cualquier momento levantando la mano para lo que es las preguntas que quieran hacer a la psicóloga Paola Reyes. Recordarles también de que tenemos un taller gratuito que va dirigido para padres, para docentes acerca del cutting. También con la psicóloga Paola Reyes. Este taller va a ser gratuito, va más dirigido para padres de familia, para docentes. Va a ser el día viernes 6 de febrero. Adelante, Paola. Gracias. Hola, Jimmy, gracias. Pasa rápido los 5 minutos. Sí. Sí. Bien, buenísimo. Vamos con la última parte que, bien, la última parte está buena y es la parte donde vamos a ver qué herramientas podemos usar. Bien. Esperen que un segundito, quiero buscar el plan de crisis que lo tenía acá. Lo había bajado, acá está. Y se los comparto, igual lo van a tener ustedes, se los van a mandar desde el centro para que... Acá está. Bien. Bien. El plan de crisis es quizás algo de las cosas más sencillas y las cosas más que hasta sirve para usarlo como un símil historia clínica con un paciente, ¿sí? En general siempre van los nombres, la fecha del plan de cuando inician este plan y lo arman,
y yo siempre sugiero que lo pueda armar el paciente en caso que si es virtual y por ahí la sesión tiene mucho contenido y muchas cosas que necesita hablar, que mejor prioricen el que hable y que trabaje el plan de crisis y después lo traiga a la terapia, pero una sesión hay que dedicarlo a esto. Teléfono, los contactos de emergencia tienen que estar siempre, ¿sí? Si no logras contactarte con tu terapeuta en un tiempo razonable, porque puede ser que nosotros estemos trabajando en la vida habitual, es más probable que quedes en contacto con las siguientes personas. Y acá evaluamos las personas que están en su red actual, o sea, quienes forman parte de su red de ayuda. No he conocido casos que no pongan a nadie. Siempre hay alguien, aunque sea uno. Pero en caso que no lo haya, como decía acá la colega, puede pasar de que seamos nosotros, ¿sí? Los impulsos o comportamientos que hacen cuando están en crisis. Y esto es, por eso es algo que está lindo que lo trabajen en terapia. ¿Qué haces cuando estás con una crisis? ¿Qué haces cuando empezás a sentir la ansiedad como un volcán que aparece, como una emoción que aparece? ¿Sí? La inquietud, la necesidad de hacer algo, qué es lo que haces? Por ejemplo, hay gente que te dice, y me tengo que ir al shopping a comprar. Es más, el otro día estaba viendo en TikTok, yo estoy de vacaciones, entonces a veces miro, pongo a mirar un rato, y miraba de una chica que decía, yo soy compulsiva a las compras, una chica muy conocida acá en Argentina, decía, soy una compradora compulsiva, es más, yo recién fui a shopping y ahora tengo ganas de ir de nuevo, ¿no? Entonces yo le preguntaría, ¿qué es qué haces cuando estás ansiosa? Y ella me respondería muy probable, me voy a shopping, ¿sí? Ya, atinaría. Y encima decía, yo no soy una chica que tenga mucha plata y que lo pueda mantener, o sea, debe estar endeudada hasta acá. Tipos de situaciones que provocan sensaciones de crisis y comportamientos impulsivos pueden ser, por ejemplo, peleas de los padres, que se peleen con alguna amiga, con algún amigo. En adolescentes se da mucho esto. ¿Sí? Las situaciones son lo que nosotros entendemos como pequeñas, son su gran mundo, y por eso necesitan ser validados en ese lugar. Decir, entiendo cómo te sentís, entiendo que sea difícil para vos escuchar a tus papás discutir, entiendo que haya sido difícil de que esta materia no te haya ayudado, pero ¿qué habilidades y qué posibilidades tenemos de resolver? Nosotros tenemos que resolver, no entrar en la crisis, ¿sí? Cosas que te vuelven vulnerable, ¿sí? Signos de advertencia que no podés manejar efectivamente el malestar, que te da advertencia de que no podés manejarlo, y cosas que podés hacer y habilidades que podés usar para prevenir una crisis. Quizás estas son las que se van construyendo en terapia, ¿sí? Así que yo recomiendo que este plan de crisis lo utilicen como una gran herramienta al comienzo de la terapia, ¿sí? Bien, como nos queda poquito, y me gustaría que si tienen preguntas o algo, puedan ponerlas en el chat o puedan decir, Pau, quiero hacer una pregunta, y lo hacen, ¿sí? Aprovechemos, yo igual 5 minutitos antes voy como así fijándome si necesitan preguntar algo. Más que nada para que esta clase de hoy les sirva para lo que es la terapia del día a día. Un paciente con riesgo suicida es un paciente que nos va a llevar mucho tiempo de trabajo, ¿sí? Pero nosotros tenemos que como aprender a tomar distancia a estas cuestiones, volvernos resolutivos, tomar acciones que tengan que ver con el cuidado de nuestra práctica profesional y volvernos efectivos en el tratamiento de la crisis, ¿sí? Esto lo vamos a tener, y pacientes que se puedan quitar la vida en un tratamiento, a mí, gracias a Dios, y toco madera nunca me pasó, pero conozco colegas que sí, y puede pasar. ¿Bajo qué enfoque trabajan sus terapias? Bien, yo soy de esta idea. Si bien mi formación es sistémica, porque yo soy terapeuta sistémica y me gusta la terapia familiar y sistémica en general, pero creo que todos estamos en la misma. El enfoque del tratamiento en la conducta suicida, no sé si tiene un enfoque específico. Sí, sí, como se trabaja la conducta, el enfoque que mejor funciona podría decirse que es el cognitivo-conductual. En este caso, si quieren, también les mando un artículo para que puedan leer. La terapia dialéctico-conductual es uno de los mejores enfoques para trabajar con pacientes que tienen trastorno límite bipolar y por ende conductas de riesgo suicida, ¿sí? Ahora, nosotros nos estamos formando como colegas, y creo que en esto podés o no darme la razón, y creo que, bueno, creería que sí, pero es como que vamos armando una gran caja de herramientas donde tratamos de entender qué
herramientas de tal modelo o de tal escuela pueden servirme. A ver, yo con pacientes así he trabajado desde narrativa. ¿Cómo diferenciar si las tentativas son verdaderas o si son para manipular? Preguntando, pregunten y mucho. A ver, ninguna tentativa es para manipular. Eso es un mito. Cuando alguien dice que se quiere quitar la vida, no es manipulación. Si es verdad o no, no podemos saberlo, pero sí entendemos que hay una conducta y nosotros tenemos que ser responsables de escuchar por lo menos lo que dijo. Ahora, si lo va a hacer o no, no lo sabemos hasta que no lo hace o si lo hace. Hay una lista de mitos que yo me acuerdo que una vez puse en mi página, en un Instagram profesional que tenía, y ahora vuelvo con lo que estaba diciendo antes, que por ejemplo decíamos que la cantidad de mitos es la persona que dice que se va a suicidar, no lo hace, sino lo hace para llamar la atención, y eso es un mito, ¿sí? La persona que dice que se va a matar, más allá que lo haga o no, nosotros tenemos que tomar esa frase y pesquisarla, ¿sí? Y no vamos a dar cuenta si es para manipular. ¿Saben por qué? Porque no vamos a dar cuenta en el momento que empezamos a decir cuánto lo pensaste, si lo planificó, si lo sabe alguien, si se lo contó a alguien, o está tratando hasta de uno mismo de captar la atención nuestra también. ¿Sí? ¿Qué pensás que pasa? Yo esto lo he preguntado, ¿qué pensás que pasa cuando vos lo contás? ¿Qué pensás que me pasa a mí cuando yo lo escucho? Y me imagino que te preocupás. ¿Es importante para vos que yo me preocupe? ¿Sí? Estas cuestiones, esas preguntas que a veces nos van llevando como, bien, ¿hay una escala que evalúe pensamientos o riesgo suicida? Están las escalas que evalúan depresión, ¿sí? Eso sí, tengo entendido, pero te voy a dar dos protocolos, les voy a mandar dos protocolos que sí evalúan el riesgo real y el riesgo inminente o el riesgo a futuro, ¿sí? Hay escalas que miden. Yo recomiendo no tomarlas como escalas en la sesión, a ver, no, que se vaya dando, tengamos estas preguntas así como en mente, porque la persona que abre el campo para hablar sobre el suicidio o sobre las conductas autolesivas son como personas que se cierran rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque empiezan a ver cómo reacciona el terapeuta ante lo que ellos dicen, ¿sí? Esto de poner cara de póker y cara de, sí, ¿y cómo lo pensaste hacer? ¿Te compraste esto, compraste lo otro? Yo he entendido de que, qué sé yo, estas pastillas cuando las tomas en cantidad no te hacen nada, y yo me acuerdo de una paciente que se había tomado un blister de ibuprofeno, que no hace nada relativamente, pero se tomó un blister de ibuprofeno. O sea, ¿y por qué un blister de ibuprofeno? ¿Tenías otra medicación para tomar? Si sabes que ibuprofeno no te iba a hacer nada. Ellos lo saben. Sí, entonces hay cosas que hay que preguntarlas entre la manipulación o el deseo real. Lo que nos da la diferencia es preguntar a quiénes se lo contó, cómo lo hizo y también qué provocan nosotros, porque ahí nos vamos a dar cuenta del juego que actúan a veces algunos pacientes, especialmente en trastornos depresivos. Está hecho mucho en cuestiones de, como decías vos, de manipulación. El trastorno depresivo mayor tiene este color de que yo me voy a matar, pero es para castigarte, la idea no es consciente obviamente, castigarte porque vos no sos capaz de darme lo que yo necesito, ¿sí? Y mayormente las cartas que dejan o las notas que dejan, lo dejan como castigo para la familia. Es terrible, pero es así. Por lo tanto, cualquier enfoque, yo creería que de todos los modelos podemos tomar algo. Yo he trabajado, por ejemplo, en terapia narrativa, que la terapia narrativa trabaja la identidad del paciente, vos te ves como un paciente así, bueno, y todo sirve, pero como es una conducta a trabajar, el hacer foco sobre lo cognitivo-conductual es quizás la forma más acertada. ¿Por qué no tomaría un enfoque psicodinámico? Porque claramente rumiar sobre el habla y el mismo pensamiento depresivo, en ese caso si hay un trastorno depresivo de base, refuerza la conducta, refuerza el pensamiento suicida. Entonces tenemos que buscar terapias o enfoques que sean más resolutivos, ¿sí? Por lo menos es lo que yo me enfocaría. Pero no, para mí lo cognitivo-conductual es lo que funciona, ¿sí? En este caso. Bien, esto se lo voy a dejar para que lo lean, porque si tienen otras preguntas, empecemos ahora, así ya vamos hablando sobre eso. Estas son cuestiones generales que me gustaría dejárselas en la presentación, que se las van a mandar desde el centro para que ustedes la lean. Cosas que tenemos que evitar y cosas que sí tenemos que hablar. Hablar de manera abierta y natural, ¿sí? Me acuerdo, este año en el colegio donde yo trabajo,
a dos locales, porque es en plena avenida, se tiró una señora de un segundo piso, la segunda vez que lo hacía. Hay alumnos que venían al colegio y de pronto, Lleva no le pasó nada, ya segunda vez que lo hacía. Una persona no podía estar sola. Bueno, de estas cosas hay que hablarlas. Ese día fuimos, hablamos en el aula, cómo se sintieron, la habían pibes que estaban pálidos, porque no entendían nada, tremendo. Bueno, evitar explicaciones peyorativas, bueno, estas cuestiones de que ya ellos saben qué habitualmente le dicen a todo eso. Sí, tranquilo, las cosas van a mejorar, quizás ahora no lo ves, pero después vas a estar mejor, eso ya no. Presentar la conducta suicida como una respuesta a un problema, tratar de ayudarles a entender de que la conducta suicida para el paciente con riesgo suicida es una forma de responder al problema que tiene. El problema que tiene es no puedo con mi vida. Entonces, ¿qué hago? Respondo con una conducta, me quito la vida. Pará. Hay posibilidades y otras formas de resolver esto no me gusta en mi vida. ¿No te gusta qué de tu vida? No me gusta esto, esto y esto. ¿Qué te parece si trabajamos esto y esto y esto? La idea es cambiar y anticiparse. A la conducta suicida hay un anticipador, ¿sí? Y el anticipador tiene que ver con cómo resuelve el problema, qué capacidad resolutiva tiene de resolver conflictos. Por eso hay baja tolerancia a la frustración. Como los niños, los niños se enojan, no me sale, tum, lo rompo. Bueno, esto está muy marcada la baja tolerancia a la frustración en adultos con riesgo, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos que trabajar cómo resuelven problemas, ¿sí? Y empezar a trabajar más directivo. Tenemos que ser quizás un poquito más directivos en ese sentido. Validar con amor, validar desde te entiendo, la verdad que debe ser difícil, pero también ser muy directivos a la hora de vamos a resolver esto, es necesario que dejemos de hablar de esto para hablar de esto. ¿Sí? Sostener la postura que el suicidio es un, bueno, ya lo hablamos, respuestas no conservadoras, ser flexible, ser activo, sincero en los comentarios, ¿sí? Evitar posturas omnipotentes y implicar otros significados o incluyendo otros terapeutas. Mayormente los pacientes que vienen con riesgo suicida son pacientes resistentes al cambio, por lo tanto han tenido otros terapeutas antes, ¿sí? Eso se pesquisa igual. La sesión es suficientemente cercana, más de una por semana, si hay riesgo inminente, perdón, se aconseja 2 veces por semana. Yo no soy partidaria de la terapia 2 veces por semana, pero por ahí, en un primer mes, si un paciente viene de mucho tiempo sin terapia y tiene la ansiedad muy alta y hay mucho riesgo presente, las 2 veces por semana puede ser un buen espacio para descomprimir la ansiedad, hacer algunas cuestiones o algunas prescripciones nuestras que tengan que ver en pos del cuidado preventivo de nuestro paciente y después empezar semanal. No viciar 2 veces por semana durante más de un mes es mucho para mí. ¿Cómo podemos describir una referencia a un médico general o psiquiatra para que apoye con la medicación? ¿Cómo se lo podemos decir? Bien, yo siempre le digo esto. La mayoría de los pacientes de 10, 7 no quieren ir al psiquiatra. Y yo considero, no soy de mandar al psiquiatra siempre, pero cuando hay cuestiones que son biológicas, sí, hay que mandar. Yo siempre le digo esto, mira, esta es típica, y te la cuento Olga porque es así, es de manual. Mirá, estoy muy baja de ánimo, o estoy muy bajo de ánimo, te dicen, bueno, no tengo muchas ganas de hacer las cosas, no sé qué me pasa, ¿hace cuánto? Le digo. Ahí hace 3 meses que vengo así, por ahí el último año vengo así, bien, problemas con el sueño, tal, problemas con la comida, no, estoy comiendo poco, estoy durmiendo mal, bien, ¿desde cuándo empezó? Bueno, todas las preguntas que nosotros hacemos para indagar el problema cuando aparece, ¿no? Yo le digo, mira, todo esto que vos decís es trabajable en sesión, lo podemos trabajar. Yo creo que hay una de las consignas acá, es dar esperanza. A nuestros pacientes tenemos que darle esperanza, si no, la terapia no serviría. Y yo soy fervientemente, y creo que nosotros todos como colegas acá entendemos que la terapia es un buen espacio. Entonces, creo que todo lo que vos traes acá lo podemos trabajar y muy bien. Lo vamos a trabajar en muy buen tiempo, lo vamos a poder, dentro de todo lo que pongamos vos y yo, vamos a trabajarlo bien. Pero antes necesito que te hagas un chequeo médico. Ah, ya me hice un chequeo médico. ¿Cuándo te lo hiciste? Y me lo hice hace 3 meses. Bien. ¿Qué te dijo el médico? No, que estaba bien, bien. ¿Cómo estabas de hierro? ¿Cómo estabas
de colesterol, cómo estabas, tenías problemas de hígado, y empieza, ay, no me acuerdo, no, pero fue para sacarme sangre, para ver el factor de grupo, nada más, bueno. Yo necesito aunque nosotros no entendamos nada de medicina, se lo pasamos a un colega, a un psiquiatra que conozca. Muchas veces los síntomas depresivos y demás relacionados al riesgo suicida pueden estar relacionados y vinculados al hipotiroidismo, a afecciones que tienen que ver con diabetes, temas de... ay, no me sale la palabra. No, falta de hierro y demás. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros decimos, bueno, yo necesito que vos te hagas un chequeo médico, que le digas que empezaste terapia, ¿sí? Y que te sentís así, 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 te estás sintiendo medio cansado, medio cansada, estás teniendo problema para dormir, y la psicóloga me dijo de que me haga un chequeo médico, ¿sí? El médico ya sabe con qué va cuando le vamos con estas prescripciones. Ahora, si hay pacientes que ya han estado en terapia, los que tienen riesgo suicida mayormente ya estuvieron en psiquiatría en algún momento, o saben o fueron. Es muy difícil acá en Argentina conseguir un psiquiatra de confianza que no sea caro, son carísimos acá. Entonces, y conseguir por obra social es mucho más difícil. Entonces, si lo planteo como psiquiatría y sé que este paciente no tiene resistencia a ir a una entrevista con un psiquiatra, le digo, mira, me gustaría que en este proceso nos hagas una interconsulta con un psiquiatra. Pero ¿sabes para qué? Para los temas del sueño. Yo siempre voy por ese lado, no voy por el lado de no porque te querés matar. Claramente no. Es por los temas del sueño y la ansiedad, porque por ahí hay medicación que te puede ayudar a dormir mejor y a bajar bastante la ansiedad, y eso nos va a dar como una mente más clara para trabajar. ¿Qué te parece? Y la gente lo acepta bien. Creo que la idea de poder vender un tratamiento farmacológico si es necesario en un paciente es hacerle entender de que hay otras cuestiones que no solamente por el que venga a terapia que necesita ese tratamiento. ¿Sí? Es la habilidad nuestra para poder llevarlos a interconsultas. A mí me ha funcionado siempre bien, ¿eh? Nunca tuve problema con eso. Pero psiquiatra de una no suelo mandar, salvo que hayan ido. Bueno, ya habrán leído más o menos esto que estaba acá. Estas son las variables de control que se los voy a dar. Este es la conducta, cómo se pronuncia, o sea, cómo se ejecuta la conducta suicida. ¿Sí? Empieza con los factores de vulnerabilidad, lo que hablamos si hay un evento traumático, hay un contexto que ayuda o no, hay un evento desencadenante, los vínculos y eslabones que van hacia la conducta problema y las consecuencias. Nosotros tenemos que trabajar acá considerando todo esto. Por eso lo cognitivo-conductual contemporáneo de tercera ola, como lo llaman ahora, que trabajan mindfulness, que trabajan el contexto, trabajan otras cosas, funcionan súper bien. Bien, colegas, ¿tienen alguna pregunta? Porque nos quedan 5 minutos y yo voy pasando algunas cuestiones a ver si me gustaría dejarles para que después ustedes las vean. Pero si hay algo, estoy viendo a ver si hay algo que necesito marcarles. Esto es el plan de crisis, plan de seguridad se le llama también. Acá, ¿sí? Lo tienen explicado. Bien, los eventos, factores ambientales, esto también, contactar a la red profesional y personal, los límites de confidencialidad durante situaciones. Esto lo tenemos que, el tema de los límites de confidencialidad se pueden plantear también en la primer sesión, cuando un paciente viene con riesgo suicida, ¿no? Decirle, mira, en algún momento me gustaría que esto lo podamos hablar con alguien de tu familia, ¿sí? Si nunca lo hablaste. Yo te voy a dar tiempo, pero es necesario, sí, no hay riesgo inminente, obvio. Pero me gustaría que lo podamos hablar, o que vos lo puedas hablar y después me comentes cómo lo hablaste. Como la mayoría de la gente no quiere que nosotros hablemos con sus familias, lo suelen hablar ellos, son empujados de alguna u otra forma. Y si no, la última que queda en adolescentes y niños es nosotros poder pedir una sesión familiar y diciéndole, yo quiero hablar con tu mamá esto, vos decime cómo querés que se lo diga. ¿Sí? En la cuestión de hospitalizar o riesgo inminente es, por ejemplo, me llaman y me dicen, hola, sos la psicóloga de tanto, mira, te quiero avisar que se cortó y, ya está, y no sé qué hacer, soy la mamá, todo, bien, llamas a emergencia, y después, obviamente, uno tiene que presentarse en el lugar, pero ya vos tenés una historia clínica del paciente, ya sabés, la persona no es que de la nada se cortó, ¿sí? Mayormente lo pensó en un momento y las autolesiones tienen historial en general. Y si se cortan mal,
enseguida pedir emergencias, ¿sí? Eso es lo que nosotros podemos hacer, que nos da tiempo, que pidan emergencias, que vayan ahí y nosotros tenemos que ir después. No podemos no ir. ¿Mm? Salvo que estemos, por eso es difícil, y yo trato de no atender pacientes con riesgo suicida que estén fuera del país. Necesitan red próxima, necesitan tener una red de contención que puedan ser próximos a él, ¿sí? Se puede trabajar con, sí, de una ciudad que no sean tan cerca, sí, totalmente. Y si ustedes saben dónde hay un hospital cerca, dónde saben dónde van a ir, sí. Y pueden no ir porque viven lejos, claramente puede pasar. Pero es mejor tender vínculos con terapeutas que sean de la misma ciudad. Bien, mirando si esto ustedes lo van a tener y es todo lo que venimos hablando. Anticipe, bueno, instruyan mindfulness, es muy bueno el mindfulness para pacientes con ideación suicida. No asuma que si la ideación suicida baja, se fue, no va a volver, no, hay que evaluarla y tenerla siempre presente. ¿Tenemos que preguntar todo el tiempo si se va, si quiere matar? No, claramente no, pero después de un mes, si el paciente está mucho mejor y evoluciona mejor, yo me acuerdo de la primera vez cuando viniste por este motivo, ¿cómo estás con eso? ¿Mm? Esas preguntas. Bien, ¿alguna duda, colegas, que quieran preguntar? Disponga servicio de emergencia, esto también téngalo presente, ya lo hablamos, pero no quiero pasarme con el tiempo, ¿sí? Una segunda jornada, hay muchas herramientas para trabajar esto, así que yo le voy a Una, pasar todo a Jimmy esto, sí, sí. una pregunta. ¿Cómo no, Este, Jimmy? Sí. ¿Qué pasa si viene tu paciente cuando tú ya has pasado a consulta psiquiátrica, ya se conversó con la familia, se pasó a consulta psiquiátrica y ya no le hace efecto el aumento de dosis de sus medicinas? Ya Ujú. no lo pueden regular. ¿Qué pasa con eso? Bien, ¿Qué más se puede hacer? O sea, porque me ha tocado el paciente que me dice, y me han aumentado más las medicinas y, o sea, ya no tienen efecto. ¿Qué bien. pasa ahí? Cuando ahí mira, Jimmy, es muy interesante lo que vos traes porque tenés pacientes que si hay riesgo inminente y es un paciente que vos sabés que de un día para otro es muy inestable, la internación es recomendable, ¿sí? Pero la internación es un dispositivo muy difícil de conseguir. Primero, porque es muy costoso y si es en lugares públicos, a veces no son de calidad. Pero son pacientes que yo he tenido pacientes así donde decían, me siento igual, y se han internado de propia voluntad, han ido a centros a internarse, centros psiquiátricos, se van, se internan y trabajan en grupo con psiquiatra y por ahí por un tiempo es como que están contenidos, necesitan. Ahora, yo preguntaría qué parte de la medicación no le está haciendo efecto en qué. ¿En qué, por ejemplo? En la reducción de la ansiedad, en el estado del ánimo. La medicación tarda alrededor de un mes o mes y medio en hacer efecto. ¿Qué es lo que no le está haciendo efecto? Y si no, le están dando la medicación inadecuada o eh, lo que le está pasando es que lo están adormeciendo y no está sintiendo nada tampoco. Que eso puede pasar. Cuando le preguntás a Jimmy, por ahí está bueno preguntarle esto. Si vos sentís que la medicación no te está haciendo nada, ¿hace cuánto la está tomando? Y ¿a qué te referís con que no te hace nada? ¿En qué no te hace nada? ¿No te hace sentir? ¿No te hace conectarte con los demás? ¿Te mantiene adormecido? ¿Te ayuda a dormir? ¿Te ayuda a trabajar? ¿Te ayuda a esto? Sí, entonces estás sirviendo. ¿No te ayuda en esto? ¿No te ayuda en lo otro? Bien. Hay pacientes que igual imponen esto de no me está haciendo nada, es claro de la resistencia al cambio. ¿Sí? Es como decir, vos tampoco me puedes ayudar. Y por eso uno ahí tiene que correrse de ese lugar y volverse resolutivo. Bien, si esto no te está haciendo nada, entonces ¿cómo pensás que puedo ayudarte yo? Y el paciente a la idea de decir, uy, alguien no me va a ayudar o lo estoy poniendo contra la pared al terapeuta, mayormente reaccionan con una forma que sí necesitan ser ayudados. Es más por ahí la vuelta que tenemos que hacer nosotros como terapeutas que ellos como pacientes. Si vos decís que esto no te está ayudando y la terapia no te ayuda, ¿cómo pensás que podés sentirte mejor? ¿En qué necesitas? Probemos todo. Yo quiero probar todo con vos, porque creo que las herramientas las tenés vos. Por ahí esas preguntas. Perfecto. Gracias, Paola. Tal vez alguien, ahí tiene No. Lady. Ah, Lady.
Mirá, yo creo que a veces el llorar, yo después lo escuché, cuando les conté esto, pasó después de terminar la sesión, ¿eh? Terminé la sesión y me dio mucha angustia y tuve que llorar antes de empezar la otra sesión. No lo hice ahí. Pero creo lo que corresponde a la sesión existe un tiempo prudencial que se maneje. No, la sesión para mí tiene que ser de 50 minutos igual para todos. Sí, pero si hay algún paciente que en las primeras sesiones, como todas primeras sesiones, necesitan quedarse un poco más, hay que establecer límites igual, ese es el tema. Los pacientes con demanda y con riesgo suicida presentan alta demanda y a veces se llevan puesto nuestro lugar también, si nosotros los permitimos. Entonces, hasta acá. Es la angustia que nosotros tenemos que manejar al ver eso también. Entonces, decir, bueno, hasta acá. ¿Sí? Y si pasa algo, vamos a vernos en la próxima sesión. Si pasa algo urgente que no puedas manejar, me escribís un mensaje. Yo en los primer mes habilito esto de mandar un mensaje por semana, nada más, si lo necesitan. Por eso, y un mensaje por semana es que elijan, de entre todas las situaciones que viven, cuál es la más riesgosa. Tengo un sobrino que se está autolesionando por problemas con su papá, él tiene 16. ¿Cómo podría ayudarlo? Que vaya a terapia sí o sí, tiene que empezar terapia, eso sí. Por ahí lo podés ayudar de este lugar de decirle, ¿te gustaría empezar un espacio con una persona para que puedas hablar de tus temas que por ahí te están pasando con tu familia? Yo te puedo conseguir a alguien, te puedo acompañar, te puedo llevar a la primera sesión, el primer lugar para que pueda ir. Sí, sí, necesita ayuda. La autolesión, igual, la autolesión sin riesgo suicida es quizás lo que se trabaja mucho mejor, se trabaja muy bien, porque el paciente aprende a hablar y aprende a manejar la ansiedad y lo que le pasa y aprende a decir lo que le molesta, ya está, dejan de hacerlo. Es una conducta que tiene un fin, una conducta que tiene un propósito. Así que éxitos, José Andrés, con él. Paola, muchísimas gracias por el taller. No, a ustedes. Vamos a ver la probabilidad para el mes de febrero, para fines nuevamente, una capacitación nuevamente, una charla así igual, la manera de cómo intervenir, ¿no? Cómo seguir Sí, yo interviniendo, creo que sí. otras Sí, formas, también otras técnicas, ¿no? De poder manejar, perfecto. porque siempre van a haber, digamos, pacientes, pacientes que pasan de los cortes del abdomen o de los brazos al abdomen o a las piernas por Sí, que no los vean, sí, o ya pasan al piercing y del piercing ya pasan a los tatuajes, a buscar un dolor, de sí. repente en la parte del cuerpo donde más puedan sentir este dolor, ¿no? Que, bueno, pues, las costillas, el pecho, y ¿Cuánto bueno, es el sí, umbral del dolor, no? Que una persona está dispuesta a sufrir, exacto. claro. Sí, sí, Exacto. sí. Vamos a coordinar, Centro Psicocap va a coordinar contigo nuevamente una capacitación, es un Sí, tema muy interesante. Les recuerdo a todos de que va a haber un taller con Paola también, un taller gratuito ah, para sí. padres de familia, para docentes, el día viernes, permítanme un segundo, por favor, el día viernes 3 de 3 de febrero. febrero. El día 3 de viernes febrero. de febrero a las 7 de la noche, les vamos, quienes estén interesados, para que ustedes puedan, quienes estén trabajando como psicólogos educativos o con padres de familia o atendiendo, le vamos a pasar para que esta charla que va a dar Paola también, este taller, esta charla va a ser gratuita para padres, para docentes, también para ustedes, para que puedan escuchar un poco Ujú. más. El tema es diferente, es sobre cutting, ¿no? ¿Qué hacer cuando sorprendo, cuando encuentro a mi hijo haciéndose cortes? ¿No? Es muy Claro, por ahí interesante este más desde el tema. lugar como familia es muy Como diferente como familia, terapeuta, ¿no? exacto, como Claro. familia. Sí, Entonces, tal quienes cual, me estén imagino. interesados, les voy Me a enviar, imagino, sí, sí. o me preguntan en el enlace. Mi nombre es Jimmy Cueva, quien se encarga del Centro Psicocap. Agradecemos nuevamente a Paola, Gracias a ustedes. y a todos los que Magda, se inscribieron. gracias. Bueno, está Gracias. Lorena Torres, primera vez que nos acompaña, que está de Uruguay. Tenemos Ay, a Olga, bienvenida, que viene, bienvenidos, Olga está de Nicaragua, creo. Tenemos gente de El Salvador y alguien más que está de bienvenidos, Ecuador. Tenemos otros países bienvenidos. y bueno, y tratamos de llegar a muchos países. Y como bien sabes, Psicocap lo hace Listo, bien, bienvenidos. Psicocap lo hace con ponentes solamente especialistas en el tema, y también recordarles que vamos a tener un taller para quincena de febrero, creo que con tu colega también, Paola, Sí, sobre sí, sí, sí. adicciones. Y va a estar, Sí, que es un buen tema también para trabajar.
Muchísimas gracias, Paola. Nos No, vemos el 3 de y febrero. después, Sí, Jimmy, te mando todo el material el para material todos ustedes. Les bibliográfico, sí, mando está todo. bien, está bien. Bibliográfico y todos los protocolos para que ustedes lo apliquen Protocolo, material y los bibliográfico, adjunten a la historia clínica. Sí. perfecto. Y el ¿Mm? video, la grabación, todo se los envió hasta el día, perdónenme, hasta el día viernes 27 de enero en sus correos. Les va a llegar a todos aquellos que se han inscrito, en sus correos les va a llegar el material bibliográfico, el video, les va a llegar también los protocolos y la PPT, Todo. la presentación. Sí, sí, Y sí, todo. el enlace para el taller gratuito que es para padres de familia. Bueno, ustedes igual desde otro punto pueden verlo. Y también les voy a enviar el Gracias. flyer, lo que sería para fines de febrero, para una segunda capacitación, charla. Vamos a prepararles algo que realmente nos pueda servir a todos. Y la verdad, agradezco, Jimmy, tu generosidad, Giovanna también, y a ustedes, colegas, por el privilegio y la oportunidad que me dan de compartir algo que puede servir. Les cuento para finalizar, este paciente al final no se mató, terminó la carrera, me mandó fotos de la que se había recibido, lo pasó re bien, vinculó un montón de cuestiones y demás, y vinculó con la familia, que eso es un montón. Sí, yo creo que fue la mayor alegría la mayor alegría que he tenido de pacientes de este estilo. Terminó bien, muy bien, es verdad, es verdad. Abrazo enorme para todos y para el centro, gracias por la A, oportunidad. a ver, lo último, sí. Perdónenme, pero no coloqué algo, me van a disculpar. A ver, Paula, permíteme un segundo, por Tranqui, favor. tranqui, sí, sí, sí. Acá les voy a pedir a todos ustedes, a ver. Ahora sí, les voy a pedir a todos ustedes que por favor puedan poner like en la página. Lamentablemente nos han hackeado la página por unos días, ya lo vamos a No, recuperar. no, no me La página digas. es Psicocap, pero tenemos otra página que es Psicocap, Niños y Adolescentes. Por mientras estamos haciendo las publicaciones en esta página Niños y Adolescentes, tenemos las fotos junto con Paola, esperamos sus likes y esperamos sus comentarios. Muchísimas gracias a todos ustedes por darse un tiempo Abrazo. de invertir en este taller. Muchísimas gracias. Gracias, Paola. Gracias a todos. Gracias. Fuerte abrazo, buenas noches, un placer, gracias. Gracias, Paola.